Sean bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a desarrollar el tema diagonalización ortogonal. Bien, vamos a hablar primeramente de las matrices simétricas. Se dice que una matriz cuadrada es ortogonalmente diagonalizable si existe una matriz ortogonal P tal que P a la menos 1 por A por P sea una matriz diagonal. Acá la diferencia está en que la matriz que vamos a considerar es una matriz simétrica. Esa es la diferencia con los anteriores casos. Nuestro teorema menciona lo siguiente. Si A es una matriz de orden n por n, fíjense, reitera, es una matriz cuadrada. Entonces, las proposiciones que siguen son equivalentes, dice. Veamos estas dos proposiciones. Primero, A es ortogonalmente diagonalizable. Fíjense, si A es simétrica y cuadrada, se va a poder diagonalizar ortogonalmente. Luego, el inciso B dice A tiene un conjunto ortonormal de vectores. ¿Qué significa? Que todos los vectores van a tener módulo 1 y van a ser perpendiculares entre sí. Además, estos vectores vamos a encontrar a partir de los vectores propios. Los pasos que se necesitan para diagonalizar una matriz simétrica son los siguientes. El primer paso, hallar una base para cada eje en espacio, para cada espacio propio, también podemos denominar. Segundo paso, aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Eso hemos visto en el tema de espacio vectorial euclidiano a esta base. El tercero nos dice formar la matriz P cuyas columnas sean los vectores base construidos en el paso 2. O sea, a partir de aquí vamos a construir precisamente la matriz P. Y esta matriz P va a diagonalizar ortogonalmente. O sea, en otras palabras, básicamente todos los vectores van a ser perpendiculares entre sí. Y todo esto vamos a poder compartir con el siguiente ejemplo. Antes, vamos a ver una teoría muy conocida. Vamos a hacer la aplicación de esta diagonalización a las formas canónicas, formas cuadráticas. Estas formas cuadráticas son de dos tipos, las cónicas y las cuádricas. Las cónicas son secciones que se obtienen a partir de un cono doble. Y acá podemos mencionar, se denominan secciones cónicas a todas las curvas, dice, resultantes que se obtienen a través de cortes de planos a este cono doble. Por ejemplo, acá en la primera figura estamos cortando el cono doble con un plano oblicuo y aquí se está formando una parábola. Entonces, la parábola es una sección cónica. Luego tenemos en la segunda figura el plano es paralelo a la base del cono. Fíjense, se está formando una circunferencia. Aquí estamos inclinando el plano. Estamos inclinando el plano y se está formando una sección que se denomina elipse. Y finalmente el plano aquí estamos anotando perpendicular a la base del cono. Justamente se va a formar, acá está una hipérbola. Estas son las secciones cónicas. La parábola, circunferencia, elipse e hipérbola. Bien. Acá tenemos precisamente dos conceptos. Primero, existen dos tipos de cónicas. Las cónicas degeneradas, si el plano pasa por el origen, recibe el nombre de cónica degenerada. Por ejemplo, acá está pasando por el origen, pero no forma una sección, no forma una línea, sino forma un punto solamente. Una cónica degenerada es un punto. La otra cónica, el plano puede pasar por la generatriz del cono doble. En ese caso se presenta una recta. También se llama cónica degenerada. Y finalmente una tercera cónica degenerada cuando el plano exactamente va a estar al medio y va a pasar, se va a formar en otras palabras dos rectas. Acá está, por la generatriz una recta, la otra generatriz. Se forma un par de rectas. Entonces el par de rectas, la recta de estas características
y el punto se denominan cónicas degeneradas. Esas son las cónicas degeneradas que se puede presentar. Posiblemente tengamos una ecuación general y la cónica sea degenerada. Bien, la ecuación dice incompleta. Fíjense, acá no tenemos el término cruzado de la cónica. Aquí, por ejemplo, no existe el término x, y. Si es así, entonces simplemente es una ecuación incompleta general de una cónica. Ax cuadrado más cy cuadrado más dx más e por y más f es igual a 0. Entonces, a partir de esta ecuación general, fácilmente podemos reconocer las siguientes cónicas. Y estas cónicas van a ser, primero, la circunferencia. La circunferencia se presenta cuando este coeficiente es igual a este coeficiente, con el mismo signo. Si esto es 1, c también va a ser 1. Si es 2, esto también va a ser 2. Los dos positivos o los dos negativos. En ese caso se presenta directamente la circunferencia. Acá puede estar o no los términos lineales, este término o este término. Bien. También en este caso puede ser una circunferencia real. Ustedes han visto en el cálculo 1, geometría analítica, puede ser una circunferencia imaginaria o una circunferencia que va a ser un solo punto. Entonces va a existir tres tipos de circunferencias: real, un punto o una imaginaria. La elipse es también fácil de identificar. La elipse, acá podemos ver si los coeficientes son diferentes. Si son diferentes, pero la característica con el mismo signo. Si estos dos coeficientes son diferentes, pero con el mismo signo, los dos positivos o los dos negativos, entonces vamos a tener una elipse. Bien, también en algún caso puede ser un punto solamente, o no existir la cónica. El tercer caso precisamente se trata de una hipérbola. La hipérbola se identifica de esta forma. Cuando el coeficiente A es igual al coeficiente B, podría ser una posibilidad, tal cual estamos mencionando acá, A es igual a C, o también podría ser la otra posibilidad, A diferente de C. En los dos casos tiene que tener esta característica, con distinto signo. Si A es positivo, C debe ser negativo, o recíprocamente. También esta hipérbola, en algún caso, si es degenerada, puede ser un par de rectas, como hemos visto anteriormente. Y finalmente la parábola, acá está la parábola, con este color vamos a marcar, tiene una característica interesante. Uno de los dos coeficientes cuadráticos debe ser 0, ya sea el término cuadrático x o el término cuadrático y, uno de los dos debe ser 0. Si es así, entonces vamos a tener una parábola. O también si es degenerada va a ser una recta o un par de rectas. Pero acá uno de los dos no debe existir. Por lo tanto, vamos a tener seguramente la parábola abierta hacia la derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Justamente estas son las cuatro cónicas que teniendo una ecuación fácilmente vamos a poder identificar. Bien. Ahora, el procedimiento general para obtener una forma canónica de una cónica. Sabemos que las formas canónicas son aquellas ecuaciones que nos permiten fácilmente reconocer y graficar. Aquí estamos hablando de una ecuación general. Nótese acá lo siguiente. Aquí ya tenemos el término cruzado. Este término cruzado precisamente en el anterior caso no existía. Por lo tanto, el anterior caso son cónicas que tienen como ejes de simetría el eje X y el eje Y. Mientras que acá, por este término cruzado, la cónica está rotada. Por lo tanto, nosotros vamos a tener estos problemas. O sea, en otras palabras, vamos a tener un término cruzado. Cuando se presenta el término cruzado, entonces vamos a poder escribir en forma matricial, donde esta matriz columna XY, lo estamos llamando con una X mayúscula, la matriz, fíjense acá, es una matriz simétrica, además con un 2 delante, siempre se puede sacar, una matriz simétrica, mientras que los coeficientes D y E es una matriz fila, Entonces, dando estos cambios de variable, nuestra cónica que está escrito en forma algebraica
podemos escribir en forma matricial como está en el Z4 rojo. Entonces, una cónica en forma matricial está escrita acá, donde F va a ser la constante. Ahora bien, toda esta expresión ax cuadrado más 2 veces b por xy más c por y cuadrado, o sea, los términos cuadráticos se llama forma cuadrática asociada. Vamos a llamarle FCA. Luego tenemos la matriz de la forma cuadrática asociada. Fíjense acá, se anota los coeficientes de los términos cuadráticos en la diagonal principal. Y solamente B, no se anota el 2, se anota como elementos de la diagonal secundaria. Esa es la matriz de la forma cuadrática asociada. Entonces, siempre vamos a poder escribir esta forma cuadrática asociada y su matriz correspondiente. Bien, ahora tenemos lo siguiente. El procedimiento dice, primero escribimos, vamos a encontrar una matriz P. Esta matriz P va a estar formada por los vectores propios, pero normalizados, ortogonales. Primero, entonces, vamos a hallar P. Luego dice, se intercambian las columnas de P si es necesario para, esta es una verificación. Esa matriz P, su determinante tiene que salirnos 1. Tiene que ser 1. Si en algún caso nos da -1, hay que permutar las filas o columnas. En este caso, las columnas, los vectores propios. Por lo tanto, es importante esta verificación. Determinante siempre debe ser 1. Acá entre paréntesis nos dice, si hallamos 1, esto asegura la transformación ortogonal de coordenadas. Por lo tanto, fíjense, aquí estamos haciendo un cambio de variable. Una matriz columna XY. Estamos haciendo el cambio de variable que va a ser igual a P, la matriz de vectores propios, pero normalizados, multiplicado por un vector columna, X', Y'. Este X', Y' simplemente son coordenadas de otro sistema, de un sistema rotado. Entonces, estamos llamando por X a esa expresión. Por lo tanto, la ecuación matricial que tenemos acá anteriormente, si hacemos este cambio de variable reemplazando acá, haciendo operaciones vamos a llegar a esta expresión. Acá precisamente simplemente lo que estamos haciendo propiedades de las matrices. Por ejemplo, si tenemos producto de matrices a la traspuesta, sabemos muy bien que se permuta las matrices. X' traspuesta por P traspuesta. Y agrupamos P traspuesta por A por P, simplemente va a ser una matriz diagonal. Acá está la matriz diagonal. Por los temas anteriores hemos visto que esa matriz diagonal siempre va a ser los elementos de la diagonal principal, los valores propios. Acá está. De tal forma, teóricamente, anotamos la matriz K, que es una matriz fila. Esta es la matriz de vectores propios, pero normalizados, multiplicado por X' más F. Por lo tanto, esta expresión matricial en forma algebraica, después de hacer el proceso de diagonalización ortogonal, vamos a tener esta ecuación, donde este D' está dado por estos términos, el E' por estos términos, o sea, va a ser el producto de estas dos matrices siempre. O sea, en muchas palabras estoy haciendo un pequeño cambio de variable, ¿no es cierto?, para escribir esta expresión en Z4. Pero toda esta parte va a estar muy claro con los ejemplos que vamos a ir resolviendo. Acá está el primer ejemplo. Primero nos dice identificar, o sea, reconocer. Identificar o reconocer. ¿Qué tipo de sección cónica será esta? ¿Será parábola, hipérbola, etcétera? Para ello vamos a utilizar esta expresión muy sencilla. Acá está. B cuadrado menos 4 veces AC. En nuestra ecuación, este es A, este es el coeficiente B y este es el coeficiente C. Entonces, dice B cuadrado. Bueno, B es 10, ¿no es cierto? El coeficiente de término cruzado. Haciendo operaciones para reconocer, vamos a tener B cuadrado, que es 10. Luego tenemos 4 veces, menos 4 veces. A vale 3 y C vale también 3. Haciendo operaciones, 64. Si es 64, entonces vamos a tener que va a ser una hipérbola. ¿Por qué? Es mayor a 0. Si es mayor a 0, es hipérbola.
Bien, vamos a tener también los otros casos seguramente, de la parábola y la elipse. Bien, entonces de esta matriz obtenemos de esta forma. Este 10 podemos expresar como 2 por 5, por lo tanto el 5 está en la diagonal secundaria. El coeficiente A es 3, que está acá, y el coeficiente C es 3. Esta es la matriz que se llama matriz de la forma cuadrática asociada. Fíjense acá, esta matriz siempre va a ser una matriz simétrica. Esa es la característica. Por lo tanto, como es simétrica, entonces aplicamos el proceso de diagonalización, hallamos los valores propios, anotando lambda veces i menos a, acá está. Resolvemos el determinante, multiplicando la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Tenemos esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado precisamente resolvemos y tenemos dos soluciones. La primera solución es lambda sub 1 igual a 8 y la segunda solución lambda sub 2 igual a menos 2. Todo este proceso simplemente es lo anterior. La variante está en el siguiente paso, acá. Entonces, a partir de esos valores propios vamos a hallar los vectores propios. Acá precisamente, recordemos que esta se llama matriz característica hasta acá. Este es el vector columna y este es el vector nulo columna también. Bien, entonces primeramente lo que hacemos es reemplazar el primer valor propio. Ese primer valor propio para nosotros es 8. Reemplazamos en la matriz característica que tenemos acá haciendo operaciones. Vamos a igualar las dos matrices columna y se forma el siguiente sistema de ecuaciones. Acá sumo la primera con la segunda ecuación y se anula la segunda ecuación, solamente tenemos la primera. Además, en esta primera ecuación divido entre 5 y me queda esta expresión. Por lo tanto, y vale r, la variable libre de la ecuación 1, x también vale r. Entonces, escribiendo en forma de vector columna, sacamos r delante y tenemos el vector propio. Este es el vector propio asociado al valor propio lambda sub 1 igual a 8. Esto también es más mecánico, simplemente hay que hacer operaciones. Lo mismo hacemos para el segundo valor propio, que en este caso es menos 2. Reemplazo en la matriz característica, hago operaciones acá, igualo sus elementos correspondientes de las matrices, se forma el sistema de ecuaciones. De tal manera que este sistema de ecuaciones resuelvo por menos 1 y sumo, se hace ceros, divido todo esto entre menos 5 y tenemos esta ecuación. Por lo tanto, una variable libre va a ser y igual a r, entonces x vale menos r. Hallamos su vector propio, que va a ser menos 1 y 1, que también podría ser 1 y menos 1, ¿no es cierto? Sacaríamos aquí menos r. Vamos a ver en dónde está la diferencia. Entonces, este es el segundo vector propio asociado al valor propio lambda sub 2 igual a menos 2. Bien, hasta ahí todo conocido. Acá, precisamente, vemos algo interesante. Encontramos el conjunto de vectores propios. Primero podemos notar que estos vectores propios no son unitarios. Si sacamos su módulo, es raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Pero podemos ver que son perpendiculares. Si utilizamos el producto escalar o producto interno, son perpendiculares. O sea, aquí justamente esta es una base ya. Una base, pero cualesquiera. Esta base vamos a ortonormalizar por el proceso de Gram-Schmidt. Ese proceso dice primero hallar un vector unitario. Acá está, hallamos su módulo, como decíamos es raíz cuadrada de 2. Dividimos precisamente cada componente entre esa raíz cuadrada de 2 y tenemos el vector normalizado. ¿Qué significa? Que el módulo de este vector es 1. Por el proceso de Gram-Schmidt hallamos el módulo del segundo vector. Aquí, por ejemplo, estamos obviando un paso y ese paso es el que encontramos el segundo vector por el proceso. Eso ya no es necesario acá porque si nos fijamos, 1 por menos 1 es menos 1, más 1 por 1, 0. Ya son ortogonales.
Si no fueran ortogonales, se realiza el segundo paso. Como ya son ortogonales, simplemente estoy hallando su módulo. Voy a hallar su módulo, que va a ser también raíz cuadrada de 2, y multiplico por ese módulo, 1 sobre su módulo, y tengo el segundo vector propio, pero normalizado. Este es el primer vector propio normalizado, y este es el segundo vector propio normalizado. Bueno, me salté involuntariamente. Ahora bien, estos dos vectores propios normalizados escribimos como la matriz P. Primer vector propio, segundo vector propio. Y aquí verificamos lo que habíamos mencionado. Sacamos su determinante. Su determinante tiene que ser 1. Entonces, diagonal principal menos la diagonal secundaria, haciendo operaciones, nos sale 1. Entonces, no es necesario permutar las columnas. Si esto nos hubiera salido menos 1, este vector podíamos trasladar acá y el segundo vector como primera columna. Eso sí o sí hay que hacer. Hay que verificar que siempre sea 1. Si es así, entonces continuamos. En este caso nos sale 1, el módulo o el determinante de la matriz P, entonces está correcto hasta ahí. Bien, continuamos. Entonces, ya una vez que hemos verificado, simplemente no hallamos su inversa, esa es la ventaja de este método, sino solamente la traspuesta. Hallamos la traspuesta que es esta y hallamos la matriz que diagonaliza. Justamente esa matriz que diagonaliza es este producto. Acá está. P traspuesta por A por P. Haciendo operaciones P traspuesta, este es A y este es P. Haciendo operaciones, reemplazando valores. Además acá, no conviene complicarnos con los valores radicales. Fíjense acá, lo que estoy haciendo algo simple. De esta matriz estoy sacando raíz de 2 sobre 2. Esta raíz. De esta otra matriz estoy sacando raíz de 2 sobre 2 y simplemente me quedan números enteros, además sin radicales, ¿no es cierto? Multiplicando las matrices vamos a tener lo siguiente. Acá está, estas dos primeras matrices multiplico. El resultado es este. Luego multiplico estas dos matrices y el resultado es este. Finalmente multiplico la matriz por el escalar un medio y nos ha salido esta respuesta, esta solución. Nótese acá lo siguiente. Esta es una matriz diagonal, pero en la matriz diagonal los elementos de la diagonal principal son los valores propios, ¿no es cierto? Eso es importante. Son los valores propios, el 8 y el menos 2. Finalmente, reemplazamos en la ecuación matricial, porque ya tenemos el cambio de coordenadas, la formulita. Entonces vamos a tener X' y Y' van a ser las nuevas coordenadas, el nuevo sistema. Por lo tanto, multiplicando este vector fila con la matriz cuadrada y el vector columna, tenemos esta expresión. Como queremos la forma canónica, entonces vamos a dividir seguramente entre este coeficiente. Vamos a pasar al segundo miembro. Entonces, tenemos que representar las ecuaciones canónicas de las cónicas. Acá está. Hemos dividido entre 8. Por lo tanto, 8 entre 8 va 1. Como teníamos aquí un 2, se simplifica solamente 4. Y el segundo miembro siempre tiene que ser la forma canónica de las cónicas, siempre 1. Entonces, además, esto yo puedo escribir como 1 al cuadrado. Esto yo escribo como 2 al cuadrado. Y finalmente, como es negativo entre los dos términos, hemos reconocido que es hipérbola. Acá está dibujado la hipérbola, donde nuestro eje es el X' y este es el Y'. El sistema está rotado ya. Pero también tenemos que tener la expresión original. La expresión original precisamente dice, dice lo siguiente, la expresión original. Acá está la gráfica del sistema rotado, que está con rojo. Inicialmente nos han dado esta ecuación del sistema rotado. Luego el sistema sin rotar es el azul. ¿Qué hemos obtenido? Simplemente hemos obtenido lo siguiente. Hemos obtenido de que con el proceso de diagonalización hemos rotado los ejes y hemos obtenido esa cónica, pero ya no rotada. Entonces, ese es el proceso de diagonalización.